Entro en la sala de clase con la cabeza alta, aunque por dentro mis manos tiemblan como hojas en otoño. El silencio cae como una losa cuando la profesora pronuncia mi nombre con ese tono agrio que ya me resulta tan familiar. Fátima López, dice sin mirarme a los ojos, como si nombrarme fuera una obligación repulsiva. La clase entera gira la cabeza hacia mí, como si esperaran un espectáculo. Y vaya que lo tendrán, porque hoy, aunque nadie lo sepa aún, algo va a cambiar. Hoy, no me callaré. No siempre fui así. De hecho, hasta hace poco, me mordía la lengua hasta sangrar para evitar cualquier confrontación. Crecí en Vallecas, en un piso modesto donde las paredes escuchaban más secretos de los que cualquier niño debería conocer. Mis padres, inmigrantes de Guinea Ecuatorial, trabajaban desde el amanecer hasta que la luna se alzaba alta en el cielo. Estudia, hija, me repetía mi madre con su voz ronca de tanto fregar escaleras, que tu cabeza es lo único que nadie podrá quitarte. Desde pequeña entendí que tendría que esforzarme el doble. En el colegio, en los parques, en los pasillos del supermercado. La mirada curiosa, la pregunta insidiosa. ¿Y tú de dónde eres en realidad? Como si mi acento madrileño no bastara. Como si mi piel fuera una frontera infranqueable. Por eso, cuando fui aceptada en la Facultad de Educación de la Complutense de Madrid, sentí que, al fin, algo se alineaba en mi destino. El primer día, crucé esos pasillos antiguos, repletos de historia, con la esperanza latiendo fuerte en el pecho. Creía, ingenuamente, que aquí las ideas y la pasión por enseñar pesaban más que los prejuicios, pero entonces, la conocí a ella. La profesora de psicopedagogía aplicada. Un apellido largo, de esos que suenan caros, y una mirada afilada como cuchillo. Desde la primera clase noté cómo su tono cambiaba al dirigirse a mí. Sus frases, aunque envueltas en cortesía académica, goteaban veneno. Eso ya lo explicamos, Fátima. O, no, no es exactamente así. Aunque lo hayas leído en tus fuentes, mis compañeros lo notaban. Claro que sí. Algunos me miraban con lástima, otros con una mezcla de miedo y distancia, como si mi presencia fuera incómoda. Yo fingía no darme cuenta. Me concentraba en mis apuntes, en leer cada artículo recomendado, en escribir cada ensayo como si me fuera la vida en ello. Y, en cierto modo, lo era. Una tarde, entregamos un trabajo sobre la diversidad en el aula. Yo me había dejado el alma. Investigué. Entrevisté a educadores en barrios marginales. Cité autores africanos. Enfoques interculturales. Cuando devolvió los trabajos, lo hizo como siempre. En voz alta, con comentarios sarcásticos que arrancaban risas contenidas. Cuando llegó al mío, levantó una ceja. Interesante perspectiva, aunque confusa. Falta estructura lógica. Poca profundidad en el análisis. Me lo dijo mirándome fijamente. Yo sentí cómo la sangre me abandonaba la cara. Mis manos apretaron el borde de la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No dije nada. Solo asentí. Mientras por dentro se abría un cráter de rabia e impotencia. Esa noche no dormí. Volví a leer mi ensayo 5 veces. Estaba bien. Más que bien. ¿Por qué entonces esa humillación? Pasaron las semanas y la situación empeoró. Participaba en clase y era ignorada. Opinaba y era corregida sin explicación. En los debates, mis ideas eran tachadas de demasiado emocionales o carentes de rigor científico. Pero si otro repetía lo mismo, recibía un muy buena observación. Una vez, incluso, me pidió que leyera un fragmento en voz alta. Al terminar, murmuró: «Ya veis cómo suena cuando no dominas del todo el idioma». La clase quedó en silencio. Nadie dijo nada, ni una palabra. Aquel día me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin aliento. Me miré al espejo y me pregunté si valía la pena seguir. Si realmente quería formar parte de un sistema que me rechazaba de forma tan brutal. Pero entonces recordé a mi madre.
Recordé sus manos agrietadas y su sonrisa orgullosa cuando le conté que estudiaría para ser maestra. No podía rendirme. No podía permitir que me destruyeran desde dentro, así que tomé una decisión. Si tenía que destacar, lo haría con excelencia. Si querían buscar errores, no les daría ni uno. Cada clase, cada trabajo, cada intervención sería impecable. No por ellas, por mí, por todas las chicas que vienen detrás, y por todas las que, como yo, están cansadas de justificar su lugar en cada aula que pisan. Ese fue el día en que dejé de ser solo una alumna. Y empecé a construir, sin saberlo, el camino que me llevaría mucho más lejos de lo que nadie esperaba. Un martes por la tarde, cuando ya el sol comenzaba a caer tras las ventanas altas de la biblioteca central, yo repasaba unos apuntes sola en la última mesa del segundo piso. No me gustaba estudiar allí, pero últimamente necesitaba estar rodeada de silencio absoluto para no estallar. Tenía la cabeza llena de ideas, sí, pero también de rabia, de esas que se instalan en el estómago como piedra. De pronto, alguien se sentó frente a mí. Era uno de los ayudantes de la cátedra, un chico joven, de esos que aún llevan la emoción del máster recién terminado en la mirada. Me observó unos segundos antes de hablar. «Fátima», dijo en voz baja, casi con un suspiro. «Escucha, no quiero meterme en líos, pero creo que deberías saberlo». Levanté la mirada, confundida. «La profesora ha dicho cosas de ti, a puerta cerrada, que no estás preparada, que nunca llegarás a enseñar, que careces de estructura europea en el pensamiento». El mundo se detuvo unos segundos. Me reí. Fue una risa breve, como un intento de protegerme del golpe, pero luego noté cómo me ardían los ojos. Él siguió. «Yo no estoy de acuerdo, y no soy el único. Solo quería decirte que, ten cuidado, ella ya ha decidido lo que piensa de ti». Asentí en silencio. Él se fue, y yo me quedé ahí, mirando mis apuntes, que ahora parecían papeles vacíos. El aire se volvió pesado. Me sentí pequeña, invisible. Y al mismo tiempo, una fuerza extraña comenzó a agitarse dentro de mí, como una ola inmensa contenida demasiado tiempo. La noche siguiente, no estudié. Me senté frente al ordenador e hice algo que nunca había hecho. Escribí para mí. Volqué toda mi frustración en un documento sin título. Recordé cada gesto, cada palabra, cada humillación. Lo escribí todo con furia, con precisión, sin filtro. Cuando terminé, el archivo tenía más de 15 páginas. No lo iba a mostrar a nadie. Era mi grito en silencio. Y me sentí más ligera después. Los días siguientes fueron una batalla constante. Caminaba por los pasillos con la espalda recta, pero por dentro libraba guerras. Había miradas que hablaban por sí solas, y otras que no se atrevían a mirarme siquiera. Sentía que mi mera presencia incomodaba, que era una anomalía dentro del molde perfecto de futuros docentes blancos, seguros, con apellidos ilustres, pero me volví meticulosa. Cada lectura, cada ensayo, cada presentación, lo preparaba al milímetro. Me presentaba voluntaria en los seminarios. Planteaba preguntas punzantes, aunque supiera que la profesora buscaría ridiculizarlas. Ya no lo hacía por sus notas. Lo hacía para resistir. Un viernes, en el aula 3.5 del edificio de magisterio, se produjo una escena que cambió el tono del semestre. Estábamos analizando un caso práctico sobre gestión de aula intercultural. Yo levanté la mano y propuse un enfoque basado en pedagogía crítica. Citaba a Bell Hooks, a Paulo Freire, a Gloria Ladson-Billings. Expliqué cómo los marcos eurocéntricos dejaban fuera a la mayoría de los estudiantes racializados. La profesora me interrumpió en seco, sin dejarme terminar. «Fátima, eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Aquí estamos para hablar de pedagogía, no de panfletos ideológicos». Se hizo un silencio incómodo. Me miró con esa sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Además, algunos autores que mencionas carecen de la rigurosidad académica que esperamos en esta universidad». No pude contenerme. ¿Qué rigurosidad?
la que decide quién puede hablar y quién debe callar. Un murmullo recorrió la clase. Ella se quedó helada unos segundos. Me sostuvo la mirada con frialdad. Cuidado con tu tono, Fátima. Respiré hondo. Había cruzado una línea, pero no me arrepentía. No más silencio. Esa noche recibí un mensaje privado de una compañera que apenas conocía. Gracias por decir lo que muchas pensamos y no nos atrevemos. Estoy contigo. Lo leí 10 veces. Lo memoricé. Porque por primera vez no me sentía sola. Días después, uno de mis profesores favoritos, el de didáctica inclusiva, se me acercó tras una clase. He estado siguiendo tu trabajo, Fátima, me dijo con una sonrisa franca. ¿Has pensado en presentarte al nuevo programa de liderazgo estudiantil? Negué con la cabeza. Pues deberías. Están buscando estudiantes brillantes para un proyecto piloto. Clase práctica supervisada. Docencia real. Mi corazón dio un salto. ¿Docencia? Yo, enseñando. No supe qué responder. Te mandaré los detalles. Piénsalo. Esa misma noche, cuando llegué a casa, encontré el correo en mi bandeja de entrada. Programa de innovación docente. Oportunidad para estudiantes destacados. Al final del mensaje, en letras destacadas, se leía: se seleccionarán 4 estudiantes para sustituir temporalmente a docentes titulares en baja o permiso, bajo supervisión académica directa. Una pequeña chispa se encendió en mi pecho. Respondí al instante. Mi pulso se aceleraba. No sabía si estaba preparada. No sabía si me dejarían siquiera llegar. Pero quería intentarlo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Yo ya lo sabía. Esto era una oportunidad. Una que no iba a desaprovechar. Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de limbo emocional. Por un lado, seguía asistiendo a clase como una estudiante más, tomando apuntes, participando cuando podía, aguantando cada mirada condescendiente y cada corrección innecesaria de la profesora. Por otro, me encontraba inmersa en el proceso de selección del programa piloto. Me pidieron una carta de motivación, un resumen de mis logros académicos y una propuesta breve de clase que podría impartir en caso de ser elegida. Puse toda mi alma en esa propuesta. Titulé mi unidad didáctica Aulas que respiran, construyendo espacios donde quepan todas las voces. Hablé de inclusión, de pedagogía crítica, de respeto mutuo, pero también incluí ejercicios prácticos, estructuras de evaluación y hasta una rúbrica con indicadores claros. Si iban a buscar debilidades, no las encontrarían en los detalles. Una semana después, recibí el correo. Tardé unos segundos en abrirlo. Sentía como si el destino entero se jugara en ese clic. El mensaje comenzaba con un «Enhorabuena». Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Me habían seleccionado. Me quedé en shock. Una mezcla de vértigo y alegría me recorrió el cuerpo. Estaba dentro. Iba a dar clases reales, a enseñar, a estar del otro lado del aula. Pero la verdadera sacudida llegó al leer el resto del mensaje. Se te asigna la clase de psicopedagogía aplicada, Grupo 2. Edificio de Magisterio. Su profesora titular se encuentra en baja médica temporal. Tu intervención comenzará el lunes 9 de mayo y tendrá una duración inicial de 3 semanas. Mi garganta se cerró. Era ella. Su clase. Su espacio. El mismo lugar donde tantas veces me sentí humillada. Ahora, ¿iba a ser yo quien se pusiera frente a esos pupitres? ¿Era una broma del destino? ¿O una revancha silenciosa del universo? Los días previos fueron una montaña rusa. Tuve que preparar mi primera clase con un cuidado casi quirúrgico. Revisé materiales, seleccioné actividades, diseñé una presentación que uniera teoría con ejemplos concretos. A cada hora me asaltaban dudas. ¿Y si nadie me tomaba en serio? ¿Y si los estudiantes me recordaban como la chica que fue ridiculizada en clase? ¿Y si fallaba? La noche anterior, no dormí. Caminaba por mi habitación repasando mentalmente cada paso de la clase. Me visualizaba de pie, hablando con seguridad. Me obligaba a creer que era capaz, que había llegado hasta allí no por lástima, sino por mérito propio. El lunes amaneció con un cielo gris, y el viento de primavera
Arrastraba pétalos rotos por los patios de la Complutense. Crucé los pasillos con las piernas temblando. Al llegar a la puerta del aula 3.5, me detuve. Escuché el murmullo de los estudiantes al otro lado. Respiré hondo. Entré. Se hizo un silencio inmediato. Algunos me reconocieron de inmediato. Vi cejas levantadas, miradas sorprendidas, incluso algún leve susurro. Caminé hasta el escritorio, encendí el proyector y me presenté. Buenos días, mi nombre es Fátima López. Durante las próximas semanas estaré a cargo de esta asignatura. Silencio. Sí, puede que algunos me conozcan como compañera de aula, pero hoy estoy aquí con otro rol. No vengo a repetir lo que ya sabéis, sino a abrir espacios que quizás nunca se han explorado. Un murmullo. Un par de estudiantes se miraron entre sí, sin saber si aquello era una broma o una nueva lección de teatro. Continué sin titubear. Proyecté una imagen de una escuela real, del barrio de Carabanchel. Conté la historia de un aula con 12 nacionalidades distintas, y cómo la profesora, una joven recién egresada, logró construir puentes entre ellos a través de la música. Hablé de las emociones, del miedo a no encajar, del poder de un nombre dicho con respeto. Pasaron los minutos, y algo cambió. Las miradas dejaron de ser escépticas. Las manos empezaron a levantarse. Uno preguntó sobre técnicas de gestión emocional. Otro compartió una experiencia en su instituto. Había conexión, había escucha. Por primera vez, no era solo la diferente. Era alguien que tenía algo valioso que decir. Al final de la clase, una estudiante rubia de ojos grandes se me acercó. Dudó un segundo, y luego dijo, «Nunca nos habían explicado así este tema. Gracias». Asentí, con la voz atrapada en la garganta. Salí del aula con las piernas temblando, pero con el corazón tan alto como nunca antes. No había vengado nada. No había atacado a nadie. Solo había hecho lo que siempre soñé. Enseñar con verdad. Y por fin, alguien había escuchado. Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y vértigo. Cada clase que impartía era una batalla entre la inseguridad y la convicción. Me preparaba durante horas. Releía las fuentes, cruzaba datos, diseñaba actividades participativas. Quería que cada sesión fuera memorable. No buscaba que me respetaran por compasión, sino por contenido, por método, por cómo lograba que los temas cobraran vida. La clase comenzó a transformarse. Estudiantes que antes permanecían callados empezaron a intervenir. Algunos me escribían por correo con preguntas. Otros me pedían referencias bibliográficas adicionales. Sentía que algo se estaba encendiendo en ellos, una curiosidad nueva, una forma diferente de mirar la pedagogía. Y yo, por primera vez, me sentía plenamente en mi sitio, pero no todos estaban contentos. Una mañana, encontré una nota anónima deslizada bajo la puerta del aula antes de que llegaran los alumnos. En letra torpe, alguien había escrito, «Tú no eres profesora. Eres una alumna disfrazada. No nos representas». La sostuve entre los dedos como si fuera papel quemado. Me dolió, claro que sí, pero ya no me rompía, porque cada vez eran más las voces que sí me reconocían, que sí me veían. Ya no estaba sola. El tercer lunes, el director del departamento me escribió para pedirme una reunión. Fui con el corazón encogido. No sabía si venía una felicitación o un problema. Al entrar a su despacho, me recibió con gesto serio. Me invitó a sentarme y sacó una carpeta. «Fátima», empezó. «En estas semanas hemos recibido algunas comunicaciones sobre tu desempeño. Quiero que sepas que varias son muy positivas. Hablan de tu implicación, de tu capacidad para conectar con los alumnos. Pero también hemos recibido otras de naturaleza más delicada». Se me congeló la sangre. «No son contra ti», aclaró enseguida. «Son sobre la profesora titular a la que estás sustituyendo». Me miró con gravedad. 4 cartas anónimas, de diferentes estudiantes, describiendo situaciones de discriminación reiterada en su aula. Las hemos revisado cuidadosamente. Coinciden en detalles, en fechas, en modos de proceder. Tú apareces en 2 de ellas,
como víctima directa. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Sé que no has dicho nada. Continuó. Y entiendo por qué. Pero esto no puede quedar sin revisión. Vamos a iniciar una evaluación formal. Esto puede tener consecuencias. Me quedé en silencio. No sabía si sentir alivio o miedo. Todo lo que había vivido, lo que había callado, ahora salía a la luz. Ya no era solo mi experiencia aislada. Ahora tenía peso. Voz. Antes de salir, el director me miró con una expresión distinta, casi cálida. Fátima, te felicito. Lo que has hecho no es solo enseñar. Has demostrado que otra forma de educar es posible. No muchos lo logran. Y menos en tan poco tiempo. Caminé por los pasillos del edificio como flotando. Esa mañana, el campus de la Complutense me pareció distinto. Más luminoso. Más abierto. O tal vez, por primera vez, era yo quien caminaba sin sombra. Al llegar al aula para mi siguiente clase, encontré a varios estudiantes ya sentados, esperándome. Cuando entré, uno de ellos me sonrió y dijo en voz alta: «Hoy traigo preguntas difíciles, profe. Prepárate». Solté una carcajada sincera. Era la primera vez que alguien me llamaba así. Profe. Y sonaba tan bien, tan justo. Al comenzar la clase, hice una pausa. Los miré uno a uno y les dije: antes de entrar al tema de hoy, quiero agradecerles por escuchar, por cuestionar, por permitirme estar aquí, no como una excepción, sino como parte de este camino que recorremos juntos. Nadie dijo nada. Pero el silencio fue distinto. Era un silencio lleno, cálido, casi cómplice. Ese día, mientras explicaba los distintos enfoques de intervención en contextos de exclusión escolar, supe con certeza algo que nunca había sentido del todo. Ya no tenía que demostrar nada. Solo tenía que seguir siendo yo. Y enseñar desde ahí, desde ese lugar donde la experiencia y la dignidad se cruzan. Desde la verdad. El día que terminó mi periodo como docente provisional, fue extrañamente silencioso. No hubo ceremonia, ni discursos, ni despedidas grandilocuentes. Pero al cerrar la puerta del aula por última vez como profesora, sentí una corriente de emociones atravesarme. Alivio, orgullo, tristeza, pero sobre todo, paz. En los días siguientes, volví a ser alumna. Regresé a las clases como antes, sentándome en las mismas sillas, escuchando a los profesores de siempre, compartiendo cafés en los pasillos con mis compañeros. Pero todo era distinto, porque yo ya no era la misma. Mi entorno también lo había notado. Compañeros que antes apenas me saludaban ahora se acercaban con respeto, con interés genuino. Me pedían consejo, querían saber cómo me había preparado, qué había sentido al estar del otro lado. Incluso algunos profesores comenzaron a mirarme con otros ojos, con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Un jueves por la tarde, recibí un correo del decano. Me citaban para comunicarme oficialmente que la evaluación de la profesora titular había concluido. Fui con nervios, claro, aunque intuía que el asunto ya tenía un rumbo definido. En el despacho me recibió un equipo, el decano, un representante del área de diversidad y una profesora que apenas conocía. Me ofrecieron un café. Me agradecieron por haber mantenido una actitud profesional en todo momento, y luego me comunicaron la resolución. La profesora en cuestión recibirá una sanción formal por conducta inapropiada y reiterada. Además, se iniciará un plan de revisión de las prácticas pedagógicas en el departamento. Queremos asegurar que lo que viviste no vuelva a repetirse. Con nadie. Asentí en silencio. No sabía qué decir. No me alegraba. No lo vivía como una victoria. Porque al final, no se trataba de ella. Se trataba de todo un sistema que, por defecto, opera con sesgos invisibles. Hasta que alguien los hace visibles. Antes de salir, la profesora del comité me tomó del brazo. Fátima, dijo con firmeza. Hay algo más. Hemos revisado tus evaluaciones como docente provisional. Son excelentes. Algunos estudiantes incluso pidieron que volvieras. Me quedé quieta.
Queremos ofrecerte un contrato como docente adjunta para el próximo curso académico, a tiempo parcial, mientras terminas tu grado. Si aceptas, comenzarías en octubre. No supe qué decir. Me quedé ahí, con el corazón latiendo en los oídos, preguntándome si estaba soñando. Acepté, claro. ¿Cómo no iba a hacerlo? Ese verano fue distinto. Volví a casa con una calma que no recordaba haber sentido nunca. Ayudé a mi madre con los papeles de extranjería. Acompañé a mi hermano menor a los entrenamientos. Y salí a caminar cada atardecer con un cuaderno bajo el brazo. En él, escribía todo lo que no quería olvidar. Las lágrimas en los baños de la facultad. Las palabras hirientes. Las miradas esquivas. Pero también los aplausos, los agradecimientos, las cartas de apoyo, los silencios cómplices, las sonrisas tímidas. Lo escribía todo. Cuando comenzó el nuevo curso, volví a la Complutense con el doble rol. Alumna y profesora. En los pasillos, algunos me saludaban con admiración discreta. Otros todavía no sabían muy bien cómo dirigirse a mí. Pero ya no me importaba, porque ya no estaba allí para ser aceptada. Estaba allí para enseñar. En mi primera clase del semestre, abrí el tema de interculturalidad en el aula, con una pregunta que dejé escrita en la pizarra. ¿Qué voces no están presentes en tu manera de enseñar? Los estudiantes la leyeron en silencio. Luego me miraron, y supe que algo se había sembrado. Cierro los ojos, y pienso en aquella Fátima de primero, sentada al fondo, encogida, dudando si hablar, o en la de segundo, aguantando humillaciones con la espalda recta, pero el alma hecha jirones. No me reconozco del todo, pero tampoco la olvido, porque ella, esa chica rota, fue quien resistió por mí. Fue ella quien me trajo hasta aquí, y ahora, desde este nuevo lugar, solo tengo una cosa clara. Nunca más me voy a callar. A quienes estén leyendo esto, a quienes han sentido alguna vez que su voz no cuenta, que su lugar es dudoso, que su historia estorba, les digo, no están solas, no están solos, no están equivocados por luchar. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Haz que llegue a quien la necesite. Y si alguna vez te cuestionaron por soñar más alto que lo permitido, recuerda esto. Tu historia es tu fuerza. Y sí, tú también puedes estar al frente del aula, aunque el mundo entero diga que no.